Pasaron 4 minutos de las 6 de la mañana en toda la República Argentina. Muy buenos días y bienvenidos. Aquí estamos comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio, AM 950. Y por esta semana este programa no va a estar atendido por su propio dueño. Marcelo está con una semanita de descanso. Mi nombre es Willy Cohen. Y aquí estamos todo su equipo, de aquí hasta las 10 de la mañana, en momentos en que llegará la señora María Laura Santillán, para, presentarles un panorama bastante completo de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo, charlar un ratito también sobre cómo sigue la película aquí después de horas muy, muy complicadas que está viviendo la Argentina, y por supuesto saludar a mis queridos compañeros aquí, todo el equipo de Marcelo, comenzando por Romina Aldana, que aquí está, presente desde bien temprano. Hola Romina, buen día. Buen día, Willy, ¿cómo estás? Sí, claro, yo no la veo a Romina tan tempranito. No, en ocasiones sí, como estas. Exactamente, sí, yo llego habitualmente un poquito más tarde, ¿verdad? Así que un gusto encontrarme, Romy, contigo todas las mañanas, aquí bien tempranito. Para mí también. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, por suerte. Mucha humedad en la calle, ¿verdad? Sí, aparte, sobre todo la vereda está súper resbaladiza, porque ha caído agua, un poco de llovizna, o tanta humedad, está todo mojado. Así que aquel que camina, siempre la recomendación con mucho cuidado. Efectivamente, y cuidado las frenadas, sobre todo en las calles empedradas. Frenadas, los que van en bicicleta, en moto, monopatín, todos los medios de transporte. Así es. También está, por supuesto, con nosotros siempre, bien tempranito, el querido Juan Dillon, allí desde Europa. Hola, Juan, buen día. Romina, Willy, ¿cómo les va? Buen día, y a los oyentes de Argentina y el mundo, Willy, ¿cómo están? Buen día. Qué día. Muy bien. Otro martes complicado, parece. Sí, por supuesto. Por suerte frenó un poquito el dólar, siempre en Argentina es bueno, relativamente, siempre es mejor que el dólar pare y que no siga subiendo, y eso efectivamente es un poco lo que ocurrió ayer. En esta dinámica de stop and go, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, cuando se produce el pánico, se pasa de rosca, la devaluación, después se estabiliza, hasta ver cómo sigue la película, ¿verdad? Tampoco bajó tanto el dólar, pero de hecho de 338 que había estado el viernes, ayer cerró a 322. Se estabilizaron los dólares financieros, pero siempre es mejor que el peso no se siga devaluando, por lo menos aunque sea por un día, Juan, estemos por lo menos felices por un día. 24 horas dura la alegría. Un día a la vez. Ojalá que dure un poquito más, efectivamente. ¿Todo bien, Juan? ¿Todo tranquilo por allí? ¿Dentro de todo? Sí, todo bien. Tenemos una agenda. Sí, hay mucha información internacional, compleja. Tenemos una agenda internacional muy, muy completa, que además, como ustedes saben, Juan nos hace un resumen realmente impresionante. Y en este momento que no está Marcelo, para mí es fundamental, porque uno tiene que estar prestando atención a una cantidad de cosas enormes, y no se nos escapa nada de la información internacional. Ustedes, como dice Longobardi, no tienen noción de lo que es el resumen que todos los días nos manda el querido Juan Dillon desde Europa, con el cual yo que he estado en los diarios a lo largo de mi vida, podríamos hacer una edición, podríamos hacer 3 tapas realmente con la cantidad de información que nos manda Juan. Le mandamos un gran abrazo a Nico Singer, que lamentablemente no se puede levantar de la cama, parece que le agarró un virus allí, y está realmente con mucha dificultad, así que le mandamos un abrazo y lo esperamos, por supuesto, que se recupere y que lo tengamos mañana entre nosotros. Señoras y señores, la verdad que tenemos un escenario realmente intenso. Efectivamente ayer frenó un poquito la devaluación, esperando, eventualmente algún milagro que pueda lograr las reuniones que ha tenido la ministra Silvina Batakis allí en Washington, muchas fotos. Siempre es mejor ver a un ministro de Economía yendo a Washington que yendo a Venezuela o a Irán, ¿verdad? Eso en alguna medida es una... Claro. Ya de por sí es un gesto, que eso me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa. Un gran trabajo del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, digamos, lo poco que queda, podríamos decir, del ala occidental, ¿verdad?, del gobierno de Alberto Fernández.
Sigue la tensión con el campo, allí hay una enorme irresponsabilidad del gobierno, permitiendo que dirigentes piqueteros que son funcionarios del gobierno y que cobran sueldos como funcionarios, además de manejar obviamente enorme cantidad de los fondos de los planes sociales, están amenazando con ir a hacer una marcha el sábado contra el acto central de la rural, ¿verdad? Ir allí hasta Palermo en un episodio de violencia organizada desde el Estado, ¿verdad? Que realmente debería, yo espero, francamente, que el presidente de la Nación en forma inmediata desactive esta locura, ¿verdad? Ayer estuvo bastante sensato el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que por supuesto rechazó esta movilización, dijo, rechazo y cualquier escrache. Estuvo en ese sentido correcto Aníbal Fernández. Claro. Después estuvo un poco, se quiso hacer el gracioso, con que quería mandar a los caballos y a los perros de la policía a desfilar ahí por la pista central, claro, de la rural, ¿no? Pero bueno, más allá de esa humorada, por lo menos, digamos, se despegó de esta verdadera locura que se conoció ayer, la intención de Daniel Menéndez, que es funcionario del gobierno, es uno de los líderes de Barrios de Pie, y que ha, amenazado con ir a apretar a la gente, ¿verdad? Que está justamente celebrando realmente la gran contribución que hace todo el campo argentino y toda la industria agropecuaria al bienestar de todos, ¿verdad? Es curioso, y ayer lo decían muchos medios, por supuesto, que, digamos, estas organizaciones políticas, que son los movimientos sociales, que son organizaciones políticas, están disfrazados de dirigentes sociales, pero son movimientos políticos, financiados, por supuesto, desde el Estado. Resulta que van a protestar contra la gente que paga los impuestos que les pagan, digamos, las movilizaciones a ellos, ¿verdad? Realmente un sinsentido y una agresión, por otra parte, a toda la ciudadanía, porque estos movimientos finalmente no tienen ninguna representación ni en votos, ni siquiera institucional, simplemente manejan un mecanismo de extorsión política organizada, colocando mujeres y niños en las calles, como escudos, digamos, pero no tienen, están totalmente fuera de la Constitución, ¿no? Esto es importante tenerlo claro, independientemente de que el gobierno los protege, porque también extorsionan a los gobiernos. Entonces el gobierno en este caso los protege y los financia, incluso los incluye dentro del funcionariado. Así que es un tema que me parece que vamos a tratar en el día de hoy, y que debería recibir un rechazo generalizado de toda la sociedad. Por cierto, desde luego la responsabilidad está en el gobierno, sobre todo porque además son funcionarios del oficialismo. Así que bueno, sigue la tensión con el campo. La gira de Silvina Batakis en Washington, se ha presentado como otro de los anuncios, ¿no? Hemos tenido anuncios de anuncios a lo largo de todas estas últimas horas, empezando por el dólar turista, después era el dólar soja, después, aparece justamente la gira de Silvina Batakis, y también otra vez suena Sergio Massa, Hoy otra vez apareció, hay una nota de nada menos que Ignacio Ortelli, querido amigo y muy buen periodista que firma notas en el diario Clarín, y ha puesto el título del diario, ¿no? Dice hoy el título del diario Clarín que definen más medidas para conseguir dólares y buscan sumar a Massa al gobierno, ¿no? Otra vez suena un tal Sergio Massa, Veremos qué pasa. A mí me parece que en el fondo aquí, el problema de fondo, es que la realidad es que Alberto y Cristina no están de acuerdo, no hay consenso respecto de cuáles son las medidas que hay que tomar precisamente para, atemperar esta corrida cambiaria. Parecería que el único acuerdo que hay es que no quieren devaluar, nadie quiere devaluar, lógico, nadie quiere sincerar la devaluación ya está hecha, pero no se quiere blanquear, y por supuesto hay un rechazo
a tomar esa decisión. En eso parecería que Alberto y Cristina están de acuerdo los dos, no devaluar. Ahora, ¿cómo hacemos para no devaluar? Y ahí empiezan... Y ahí está el lío. Ahí empiezan a tirarse los platos, ¿verdad? Exactamente. La pelea. Bueno, muy bien, Juan, tenemos una agenda internacional también bastante intensa. Siguieron los bombardeos rusos allí en el sur de Ucrania. Ha habido una decisión de Gazprom, después nos vas a contar, de seguir reduciendo el suministro de gas a Europa, y hay una alarma, casi te diría una alarma en toda la comunidad económica europea por esta cuestión. Hay una situación también dramática en Nicaragua, ¿no? Donde metieron preso a un periodista hace prácticamente un año. El tipo no puede, está pidiendo ver al hijo. El hijo es una persona discapacitada y resulta que no le permiten ni siquiera salir de la cárcel. El tipo inició una huelga de hambre. Bueno, después vamos a darles detalles, pero bueno, esos son los amigos de la Argentina, ¿verdad? Nicaragua, siguen las detenciones a opositores en Moscú, así que la verdad que tenemos un escenario local e internacional súper interesante para contarles esta mañana. Bueno, Romy, 15 minutos ya pasaron de las 6. Así que contanos un poquito la temperatura, el pronóstico, cómo viene el día. Está medio pesado, bastante, y se siente 15 grados la temperatura, humedad 97%, el cielo está algo nublado, hay un poquito de neblina, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Se esperan niebla durante la mañana, el cielo mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas ya en la noche. Y una máxima de 23 grados. Así que más que nunca no salgan tan abrigados porque se van a morir de calor. Exacto. Yo salí muy pesado. Demasiado abrigado estoy acá. Bueno, pero tampoco hay que salir sin nada porque después, cambio de clima y viene bien. Sí, ¿por qué no? 23 de máxima entonces. Estamos ahora con 15 grados de temperatura. Hoy y mañana con tiempo inestable. Mañana se esperan 22 de máxima también, pero con tormentas y lluvias aisladas, y ya el sol pleno y temperatura de 14, 15 grados de máxima el día jueves. A partir del jueves entonces, ya con tiempo mucho mejor. Bueno, muy bien, vamos a presentar entonces el resumen de Longobardi por CNN. Vamos. Presenta ahora el resumen de Marcelo Longobardi. Muy bien, 6:18 en la mañana. Romy, ¿me recordás la temperatura, por favor? 15 grados una décima, humedad 97%, el cielo está algo nublado, vamos a tener un día gris con una máxima de 23 grados. Bueno, muy bien, se calmó ayer relativamente el dólar, tuvimos una baja casi de 5% en el dólar blue, el dólar en la calle, ¿verdad? No es, desde mi punto de vista, ustedes saben, yo creo que hay que mirar siempre los dólares financieros, tanto para el análisis económico, pero en términos políticos, en términos de expectativas, obviamente el dólar blue, que es el dólar de la tapa de los diarios, siempre es importante y siempre es mejor que obviamente se detenga la devaluación. Recordemos que hemos tenido un escenario, donde ya hemos visto hace prácticamente 15 días, en un momento dado también el dólar se escapó a 250 en ese momento, después se estabilizó esperando novedades a 230, llegaron todas las malas noticias, el escenario, político muy complicado y todas las versiones respecto de eventuales, alteraciones institucionales, la propia gobernabilidad alrededor de la figura del presidente. Todo eso llevó el dólar prácticamente a 350 el viernes pasado, que fue un pico, pocas operaciones, por supuesto, se cerró en 338, y ayer, con la expectativa de que finalmente el gobierno va a tratar de encaminar la relación con los organismos internacionales y no hay una idea de romper por lo menos todo al mismo tiempo ahora, se tranquilizó un poquito el mercado, pero en términos, insisto, relativos. El dólar quedó a 322 en la calle, el dólar financiero, el dólar bolsa 320 y el contado con liquidación alrededor de 326. Esos fueron los precios indicativos. La bolsa, de hecho, en pesos en Buenos Aires subió 5%. Se calmó también un poco la situación regional, todo es un poco relativo, pero día a día, ayer por ejemplo, el real también se recuperó prácticamente 3%, es decir, que la recuperación no fue solamente del peso, sino también fue en general a nivel regional. De todas maneras,
el escenario es de una incertidumbre total, con una brecha cambiaria que sigue paralizando la economía real, ¿verdad? La brecha cambiaria, aún con el dólar en 3.20, estamos hablando de 150%. El Banco Central apenas sumó unos 50 millones de dólares ayer en el saldo entre exportadores e importadores, a los que no le vende nada, obviamente, el gobierno en este momento. Hubo una leve suba en el precio de la soja, eso siempre también ayuda un poquito. La soja se acercó ayer a los $500, terminó a 498, y los bonos argentinos, que están abajo de la lona, ni siquiera en la lona, tuvieron un leve rebote ayer. El riesgo país, que estaba prácticamente en 3.000 puntos, bajó algo, bajó a 2.927. Un escenario, yo diría, de una treguita, podríamos decir, ¿no es cierto?, en el mercado. Atento a las fotos. Me parece que lo que hemos tenido ayer son muchas fotos de la flamante ministra Silvina Batakis, debutando allí en Washington en una gira de emergencia que le armó con gran pericia, hay que decir, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Ayer la ministra Batakis estuvo, dicen, unos 20 minutos a solas con la titular del Fondo Monetario, con Kristalina Georgieva. Después hubo un almuerzo en el cual la funcionaria se puso cara a cara. Están las fotos incluso que el propio Fondo Monetario difundió. Por momentos parecía más ocupado el fondo de difundir las fotos que el propio gobierno argentino, pero allí hubo un almuerzo con el tal Ilan Goldfein, que parece que es el capo, digamos, del fondo para el hemisferio occidental, un brasileño, un hombre que, bueno, quiere hacer carrera en el Fondo Monetario y aparentemente es uno de los duros con Argentina. Estuvo allí también Luis Cuvedú, que es el otro funcionario que estaba siguiendo directamente. En realidad son los que de alguna manera firmaron el acuerdo con Martín Guzmán. Y antes que eso, la ministra había participado de una reunión durante una hora, nada menos que con David Lipton, que es, bueno, uno de los asesores económicos más importantes del presidente Biden, con quien en realidad la Argentina había tenido algún contrapunto, porque el gobierno argentino lo acusaba a Lipton y a los anteriores dignatarios del Fondo Monetario de haber apoyado el acuerdo con la Argentina durante la administración Macri. Incluso hasta se amenazó con llevar a la justicia. Fíjense la locura de la Argentina, ¿no?, que por un lado le pide apoyo al Fondo Monetario y por el otro lado amenazan con llevar a la justicia a sus propios funcionarios, lo cual por supuesto es un absurdo total, es un relato político. Pero bueno, desde luego que hoy lo que importa es, en definitiva, la revisión del acuerdo entre Argentina y el fondo en septiembre. Lo que básicamente se dijo en estas reuniones es que el Fondo Monetario apoya los anuncios de recorte de gastos que hizo la ministra Silvina Batakis apenas asumió. Pero bueno, lo que se sabe en la Argentina, que todos esos anuncios de recortes de gastos que ha hecho la ministra ni siquiera empezaron a formularse, ¿verdad? Es decir, esta idea de la caja única, la cuestión de la reducción de los subsidios a las tarifas, es verdad, ha habido un aumento de transportes. Hace mucho que no hay un aumento de transportes en la Argentina. Recordemos que se anunció un 40% de aumento en las tarifas de transporte. Hay una intención de reducir los subsidios en la electricidad y en el gas para los consumidores que tienen mayor poder adquisitivo, pero en términos económicos, aún si le sale bien al gobierno la cuestión de la segmentación de las tarifas, que es un tema que está medio opinado, pero aún si le sale bien, bueno, ya hemos escuchado a Emilio Apud, a muchos de los especialistas que han hecho las cuentas, y que en el mejor de los casos la Argentina podría ahorrar un 1%, un 2% de los 15.000 millones de dólares que se rifan en subsidios, ¿verdad? Porque digo que se rifan porque presumo que la mitad de los subsidios es para gente que no lo necesita, ¿verdad? Y este sistema de que cada consumidor declare si quiere mantener o no mantener los subsidios, bueno, veremos
a esta altura del partido cómo termina. Hoy es el último día para anotarse, aparentemente, en el famoso formulario para mantener los subsidios en la electricidad y en el gas. Mi amigo Martín Videgaray, que es un periodista que sigue mucho los temas de este calibre en Clarín, hoy publicaba que lo más probable es que haya una extensión de plazos, ¿verdad? Pero insisto, en el mejor de los casos, desde el punto de vista del gasto público y desde el punto de vista del desequilibrio macroeconómico, que es lo que ha llevado el dólar a 300 mangos, y la verdad que no parece muy significativo esta reducción de gastos, ¿verdad? Ayer el periodista Carlos Pañi explicaba también en su columna editorial en el diario La Nación, en La Nación Más, está publicado también hoy en el portal, que al mismo tiempo que la ministra Silvina Batakis está anunciando una reducción del gasto, todos los funcionarios del equipo de Alberto Fernández, todo el gabinete se ha lanzado, los cristinistas, los albertistas, los masistas, cualquiera que pasa por el gobierno, se ha lanzado una especie de ataque a la caja, ¿verdad? Que es lo que tendríamos que hacer nosotros aquí en CNN, y seguramente a la propia Warner Brothers, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer un verdadero ataque a la caja, ¿eh? Eso es lo que le vamos a proponer a Longobardi cuando vuelva. Willy, exacto, me gustó eso que decía Pañi ayer. Incautar los dólares de Atlanta. Exactamente, un ataque a la caja. Bueno, entonces, claro, en ese terreno, obviamente, me imagino que todos los funcionarios que ayer se entrevistaron con Silvina Batakis en Washington habrán agradecido el gesto, por supuesto, de la ministra de viajar, y le habrán deseado mucha suerte, ¿verdad? Le han dicho, bueno, los números están muy claros, Argentina tiene que enfrentar una revisión de cuentas con el fondo en septiembre, y bueno, veremos si se puede cumplir lo que el fondo está exigiendo, que es que haya un sobreajuste por lo que no se cumplió durante el primer semestre gestión Guzmán, ¿verdad? De todas maneras, yo después voy a aquí estamos en el resumen, no me quiero extender, pero hay algo que me parece que hay que empezar a repetir. El problema que tiene la Argentina está en Argentina, no en Washington. Es decir, el problema somos nosotros, como tanto he repetido yo en los medios de comunicación en los últimos 20 años. Lo que los argentinos necesitamos ver, que el gobierno frene un poco con esta locura de emisión monetaria y de repartir papel pintado que devalúa la moneda todo el tiempo. Lo que pueda decir el Fondo Monetario, fenómeno, pero el problema lo tenemos en la Argentina. Digamos, ¿se va a trabajar en la Argentina para levantar el cepo o se va a mandar la policía a las cuevas? Es decir, eso no es un problema en el Fondo Monetario, ¿no? Es decir, ¿se va a bajar el gasto público o va a seguir el ataque a la caja, como ayer explicaba Carlitos Pañi, ¿no? ¿Va a haber una baja de impuestos o van a seguir aumentando los impuestos? ¿Se va a respetar la propiedad privada o se va a mandar a los militantes a romper los hilo bolsa, como ocurrió en Santa Fe, ¿no? Es decir, eso es lo que hoy la Argentina tiene que discutir, ¿verdad? Se van a seguir promoviendo los piquetes para extorsionar a la gente, a las empresas, lo que van a hacer el sábado en la rural. Esto me parece que son las discusiones que necesitamos dentro de la Argentina, ¿no? Las fotos con los funcionarios del Fondo Monetario, con el Tesoro, bueno, está bien, insisto, parecen mejores señales que las medidas que reclama el kirchnerismo duro, ¿no? Mandar la policía, sacar por decreto un aumento de retenciones, enfrentarse al campo, en fin. Pero insisto, me da la sensación que hay una sobreestimación, posiblemente porque el gobierno no tiene nada que anunciar de lo que ha sido esta visita, insisto, de Silvina Batakis a Washington, que vuelvo a repetir, siempre es mejor que un ministro de Economía vaya a pedir auxilio a Washington y no a Irán. Eso sí que está claro. Exactamente. Y veremos cómo sigue. Bueno, ya estamos sobre las 6:30. Tenemos para el próximo capítulo del resumen todo el capítulo, todo el tema, toda la agenda internacional. Lo escucharemos un ratito a Juan Dillon, porque bueno, hay obviamente muchas novedades en ese sentido. Y después, bueno,
la novela otra vez de la llegada de Massa al gobierno, ¿no? Que era otra vez lo que... Bueno, nosotros dijimos acá que el fenómeno de Sergio Massa es que parece que es el único que quiere agarrar. Todos se quieren rajar, menos uno que parece que quiere agarrar. Así que tanto va el cántaro a la fuente que tal vez la rompe, ¿verdad? Veremos. Claro. Veremos. Bueno, muy bien. Pero quiere la caja también. Y bueno, otros, claro. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Claro, exactamente. El gasto, y además hay que recordar algo que siempre decimos también, ¿no? El gasto público es ingreso privado. Por eso es que es tan difícil bajarlo. Alguien se lleva, digamos, ¿no es cierto? Alguien se lleva y posiblemente el que se lleva devuelve. Pero esta es la historia del gasto público, por eso es tan difícil bajarlo. Bueno, señoras y señores, 6:30 de la mañana. Estamos aquí en AM 950, CNN Radio. Esto es Longobardi por CNN, sin Longobardi esta semana. Y aquí estamos todos, hasta las 10 de la mañana, ¿eh? No se vayan. 20 minutos faltan ya para las 7 de la mañana. Romy, ¿la temperatura? 15 grados 1/10, mucha humedad, 97%, y vamos a tener 23 de máxima. ¿Y llueve o no llueve? ¿Qué dice? Y va a llover quizás a la noche un poquito, algunas lluvias aisladas, pero va a estar feo el día, nublado, niebla. Bueno, muy bien. Pero muy no bien. tanta lluvia, sino muy húmedo. Muy bien, muy bien. Este mediodía voy a comer a la rural, así que muy bien. A prepararse. Qué rico. Me voy a zambullir ahí en el ojo de bife y vamos a ver los postres. En el ojo de bife, y antes alguna picadita, vamos un a ver salamín los con postres, queso. vamos a ver los postres que preparan los Petersen allí. Bueno, muy bien. Ya mismo Come enseguida... un flan con dulce de leche y crema por mí, Willy. ¿Cómo no? Sí, señor, un mixto, ¿cómo no? Efectivamente. Bueno, muy bien, ya enseguida nos metemos en la agenda internacional. Simplemente permítanme completar un poco la información del día. Hoy va a seguir la agenda de Silvina Batakis en Washington. Va a tener una reunión con empresas norteamericanas que operan en Argentina. Se menciona a Google, a Amazon, a General Motors también. Va a tener también una reunión con bancos de inversión y fondos de inversión, que por supuesto deben estar bastante preocupados por la deuda en pesos. Mañana hay una licitación de deuda en pesos de casi 300.000 millones de pesos, que es una moneda, pero que en este momento va a ser una señal importante a ver si se puede consolidar este respiro, podríamos decir, del dólar, que dejó de subir y de 340 prácticamente el viernes, cayó ayer a 320, 325, para ponerlo en ese nuevo rango. Así que bueno, veremos la reunión allí con los bancos de inversión, con nombres y apellidos de primera línea, ¿no? Barclays, Santander, otros fondos de inversión, algunos no tan conocidos. Y el otro dato, bueno, es el tema político, alrededor otra vez de la figura de Sergio Massa, ¿no? Yo lo escuché a mi querido amigo Roberto García, el periodista, el domingo, allí en el Canal 26, dijo: en 30 días, antes de fin de mes, Sergio Massa es jefe de gabinete, dijo Roberto García, ¿no? Y ahora leo la nota de Ignacio Ortelli en Clarín, que prácticamente plantea, según dice la propia tapa del diario, que bueno, obviamente el gobierno está preocupado por la caída de reservas y la corrida financiera, piensan en un dólar diferencial y temporario para el campo, aunque dicen que Cristina y Alberto no se pusieron de acuerdo en eso, ¿verdad? También se está hablando de un blanqueo para los que inviertan en la construcción. Ojalá que, bueno, algún día se haga un blanqueo para la clase media en la Argentina, ¿no? Porque los blanqueos que han habido siempre son como para los millonarios, ¿no? O para los delincuentes. Pero para la clase media que ahorró toda la vida y que por ahí le quiere comprar un departamento a su hijo, para eso nunca ha habido blanqueo, ¿verdad? Dicen que puede haber una cuenta especial para alentar exportaciones en energía, en minería, en economías regionales. Bueno, un poco el plan de Sergio Massa, que está pidiendo que le den todo, que le den el Ministerio de Economía, el Banco Central, por supuesto, la AFIP y sobre todo la mesa de dinero del ANSES. Conoce Sergio Massa de ese tema, porque el ANSES es la que maneja, bueno, es el principal operador de bonos en Argentina, ¿no? Con la platita de los jubilados. Dice que el presidente se recluyó con su mesa chica para analizar cambios ministeriales y vuelve a mencionarse la posible llegada de Sergio Massa a la jefatura de gabinete. Dicen que incluso hasta Juan Mansur está entusiasmado con zafar de la jefatura de gabinete porque le habrían dicho que por ahí puede ser el futuro canciller, ¿no? Pero bueno, son todas estas cuestiones que están dando vueltas en, bueno, desde luego la especulación de cómo se rearma, si es que se rearma, lo que queda del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, señoras y señores, vamos a pasar
a contarles un poco lo que está ocurriendo en el mundo, ¿eh? Para eso lo tenemos al querido Juan Dillon, que nos anticipó varios títulos, ¿no? El primero es que, bueno, los bombardeos de Rusia sobre Ucrania se intensificaron ayer desde el Mar Negro, ¿no? Es decir, ya directamente el ataque al sur del país. Así que, Juan, te escuchamos atentamente con la agenda internacional del día de hoy. Día 153 de la invasión ilegal rusa a Ucrania, como para empezar en lo que es la agenda internacional intensa en el día de hoy. Como decías, Willy, bueno, han seguido los bombardeos, obviamente con la estrategia de Rusia de paralizar o confundir sobre el abastecimiento de granos desde el sur, en este caso de Ucrania. Obviamente miramos todo lo que sucede en el puerto de Odessa, pero ha habido también en otras, digamos, regiones e infraestructuras portuarias de la región, bombardeos, desde el Mar Negro, incluso decías de ataques masivos a través de buques que están instalados en el Mar Negro, y también la utilización de la aviación rusa. Así que, sin dar detalles, por lo menos, de la ofensiva que se está tanto desde Ucrania como desde Rusia, siguen. Esto pondría en consideración lo que pueda llegar a suceder mañana con respecto a la salida. 27 de julio es el día que está previsto la primera salida de granos desde Odessa, por lo cual está el temor. Obviamente, que ha dicho el gobierno de Vladimir Putin, que está garantizado el acuerdo que se firmó en Ankara el día viernes, pero, repito, todo esto ha tensionado los precios internacionales del trigo, básicamente de los granos exportables desde Ucrania y del mundo, obviamente. Así que esta situación es un gran signo de pregunta por estas horas. Obviamente también, Willy, que a esto se suma la gran dependencia energética que tiene Europa de Rusia, y el anuncio en el día de ayer de Gazprom, bueno, es otra de las armas estratégicas que tiene Vladimir Putin para ir asfixiando lentamente a una Unión Europea que no encuentra respuestas. En particular, ayer Gazprom anunció que el Nord Stream 1 va a dejar de bombear lo que había vuelto a bombear después de esta falla técnica, de este reacondicionamiento del gasoducto. Estaba en un 40% desde el inicio de la guerra, pasó al 20%. ¿Cómo se explica o cuál es, el temor que tiene la Unión Europea? Es durante el verano europeo se reabastecen lo que son obviamente los tanques de gas para pasar el invierno. No se llegaría al 80% que es necesario como límite umbral para satisfacer, los fríos que vendrán a partir del mes de septiembre, octubre aquí en Europa. Y esto también empuja una decisión hoy en Bruselas de los ministros de Energía de avanzar sobre el borrador para que todos los países, los 27 socios, corten un 27% lo que es también el suministro o el gasto, racionalizar el uso de la energía, del gas. Bueno, esto también empujó ayer el precio del petróleo, el precio del gas en el mundo, y esto, también vuelve a mostrar, la derivación económica de la guerra. Otro de los títulos, me parece, y dejando un poquito de lado la situación de Ucrania, hoy el New York Times vuelve a un tema que venimos insistiendo en este resumen, en este programa durante varios días, es la preocupación por lo que ha sido manifiesto por parte de las autoridades chinas de las intenciones sobre Taiwán. Los funcionarios de la administración de Biden, Willy, están muy atentos a los movimientos cerca del estrecho de Taiwán. Ayer decíamos que Estados Unidos y Taiwán también han hecho unos ejercicios militares sobre la zona. Había la posibilidad de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tercera en la línea sucesoria de Joe Biden, estábamos hablando de Nancy Pelosi, viaje a Taiwán. China estaba muy enojada por esta situación, así que se estaría cancelando el viaje sobre, ya las sospechas concretas de que pueda China avanzar, mirando también lo que sucede en Rusia y lo que efectivamente pueda llegar a suceder en esa región. Recordemos, China cree que es parte de Taiwán, obviamente soberanía china, por lo cual quiere recuperar ese territorio. Hubo dichos de Joe Biden que está recuperado del COVID, por lo menos lo ha dicho la Casa Blanca.
sobre los episodios obviamente de Donald Trump en el Capitolio el 6 de enero del 2021, acusaciones, veremos cómo resulta esto fundamentalmente en el Congreso y los acuerdos que tiene entre demócratas y republicanos todavía por delante Joe Biden, así que una situación para prestarle atención. Tenemos elecciones presidenciales, de medio término también en los Estados Unidos, y esto va a, digamos, complicar las cosas para una administración incluso norteamericana, que sabés que esta semana vamos a conocer los datos económicos de Estados Unidos y habrá que ver si hay recesión o no. Ha dicho de hecho, que no hoy, lo hay, pero bueno, va a ser el gran dato. Claro, de hecho hoy empieza la reunión de la Reserva Federal, hoy y mañana. Y bueno, exacto. Y obviamente los mercados están quietos, hemos visto mercados quietos, por lo menos ayer, en general en las bolsas de Nueva York, esperando precisamente los balances de las compañías, a ver cómo se preparan para lo que viene, si efectivamente van a reducir gastos, como fue en su momento el balance de Apple, ¿no?, que generó algún impacto en el mercado, y sobre todo, si la Reserva Federal va a subir la tasa de interés solamente 0,75, que es lo que todo el mundo descuenta, que va a ser 3/4 de punto. La sorpresa sería que la suba 1 punto, o sea, 100 puntos básicos. Eso sería una medida más extrema, pero da la sensación de que esto no ocurriría en función de los números que aparecieron sobre la economía americana, ¿no? Pero hoy es un dato para mirar, ¿no? En realidad mañana es cuando se anuncia efectivamente la cantidad de puntos básicos que sube la tasa de interés de Estados Unidos. Me interesó, lo comentaba temprano, Juan, el caso de este periodista nicaragüense, Miguel Mora, que es un hombre que era el dueño del canal 100% Noticias. Lo detuvieron prácticamente hace 1 año y medio. Y vos fijate por qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual este periodista está detenido por el régimen de Daniel Ortega? Se lo detiene por menoscabo a la integridad nacional, ¿no? Así que vos fijate directamente, por la cara, como se dice. ¿Por qué te llevan preso? Por la cara. Menoscabo a la integridad nacional. Obviamente es un periodista que había, dejado trascender sus intenciones de ir a la política, de ser candidato a presidente, y lo metieron en cana directamente por menoscabo a la integridad nacional. Tiene un hijo discapacitado que, digamos, se le agravó la situación porque hace 1 año y pico que no ve al padre. El tipo pidió al gobierno de Ortega poder ver a su hijo y se lo negaron, ¿no? Se lo rechazaron. Esos son los amigos de la Argentina, claro, ¿no? Ese es el gobierno de Ortega. Sin ningún tipo de respeto a las libertades mínimas que puede tener cualquier persona. Así que es uno de los casos más controvertidos, ¿no? Sí, anunció Juan el inicio de una huelga de hambre, ¿no? Y en Moscú siguen las detenciones a los opositores, ¿no? Hay más, digamos, de detenciones dentro de lo que ha sido la modificación de las leyes parlamentarias, básicamente no parlamentarias, porque la Duma es conducida básicamente por los caprichos de Vladimir Putin. Hay otro detenido, vamos a repasarlo, es un abogado, se llama Mikhail Viriuk, es uno de los hombres que han sido detenidos. Ha criticado lo que ha sido ya la intervención y la anexión de Crimea en el año 2014, manifiesto en contra, y obviamente la decisión de Vladimir Putin de detener a cada uno de los opositores del régimen, o por lo menos aquel que manifieste no solamente una oposición a lo que consideran operación bélica, operación de rescate, digamos, los territorios ucranianos, pero sino todo aquel que pueda tener un atisbo de discusión con respecto a las medidas políticas que toma Vladimir Putin. Los detienen ahí en la calle, ¿no? Los agarran en la calle, se los llevan en la calle, ¿no? Sí, directamente, y en muchos de los casos sin conocerse el paradero, ¿no? En cuál servicio penitenciario, cárcel, son deportados. Algo que es común, obviamente, y que se vincula también a los centros clandestinos de detención que hoy tiene Rusia y que deporta a ciudadanos ucranianos que han tratado de defender esta guerra o esta invasión que está dirigiendo Vladimir Putin. Bueno, muy bien, ahí están, las autocracias, en definitiva, que tienen tanta relación
con este sector político de la Argentina que básicamente lidera Cristina Kirchner, ¿no? Y que se referencia en Cristina, lo que Cristina representa, ¿no? Toda la simpatía por, estas verdaderas salvajadas políticas que estamos viendo en este tipo de países, ¿eh? Bueno, gracias, Juan. En un ratito seguimos, por supuesto, con la agenda internacional. Y a propósito de salvajadas, tremenda, no es nuevo, desde luego, ¿no? La inseguridad en el área metropolitana. Todos los días nos enteramos de crímenes y situaciones realmente dramáticas. El día de hoy suena muy fuerte el asesinato en Pompeya, aquí en barrio porteño muy tradicional. El caso típico, ¿no? Una pareja de trabajadores, en este caso una señora de 49 años que estaba esperando la parada en la parada del colectivo, justamente el ómnibus que la llevaba a trabajar, era personal de ordenanza en el hospital militar ahí en Palermo. La acompaña el marido a tomar el colectivo. Se aparecen unos delincuentes, amenazan, obviamente, encañonan a la señora. El marido la trata de defender, total que termina muerto el marido de 4 disparos, un hombre de 48 años, con matrimonio con una hija de 13 años, ¿no? La hija dijo: murió salvando a mi mamá. Una situación tremenda, ¿no? El episodio ocurrió en la calle Uspallata al 3700, muy cerca de la avenida Sáenz. Dicen a 600 metros de la jefatura de gobierno, que está al 3100. Del gobierno porteño, ¿verdad? Así correcto. Que realmente un tema tremendo. Intervino, por supuesto, el jefe de la policía de la ciudad. Pero en esto estamos, ¿no? La verdad, pobre familia, pobre Argentina, pobres chicos, francamente, ¿no? Una mujer de 49 años asesinada en la parada del colectivo, obviamente yendo a trabajar. Qué locura. El marido es el marido es el que la defendió y resultó asesinado, efectivamente. Sí, perdónenme por la confusión. Bueno, señoras y señores, estamos casi sobre las 7 de la mañana, así que mirá todo lo que hemos contado de todo, Willy, desde las 6 hasta ahora. Tenemos, por supuesto, muchas más novedades. Estamos por organizar un sorteo. Estamos por organizar un sorteo aquí efectivamente en Longobardi por CNN Radio. Va a ser un sorteo donde el que gane el sorteo se va al Mundial. Me gusta efectivamente, la idea, se va al Mundial, pero tiene que cumplir algunos requisitos. Se tiene que sacar fotos con nosotros, digamos. Se tiene que aparecer en fotos con nosotros. Si aparecen fotos con nosotros, entra el sorteo. Esto que parece esto que parece un delirio es lo que hizo el intendente de Río Gallegos. La información está publicada hoy en todos lados. El intendente de Río Gallegos, en una acción proselitista, puso una urna y organizó un sorteo en la ciudad para todos los ciudadanos de Río Gallegos, con un viaje al Mundial, todo pago, lo cual está muy bien, digamos. Entonces, muy bien. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Se tiene que sacar fotos con funcionarios, digamos, afines al kirchnerismo, creo que está el ex gobernador Peralta, también está entre los funcionarios. Qué original, ¿no? Cuando aparece el gabinete, es muy gracioso, ¿no? Porque cuando aparece el gabinete del intendente de Río Gallegos, son todos los hijos del poder. Aparecen todos apellidos de gente conocida. Son los hijos, digamos, de los que han estado. Están todos acomodados, y hay que sacarse fotos con ellos, y en ese caso, me parece una idea acá para CNN Radio, ¿no? Y en el caso, depende con quién, por ejemplo, si te sacás fotos con Pepe Gil Vidal, podemos decir que está bien, lo aceptamos a Pepe. Con María Laura también. Bien. Pero no solamente con María Laura y con Pepe. Con Melo, por ejemplo. Y una foto con Martín Melo, me parece que esa podría tener algún problema, ¿no? Algún problema. Está complicado. Claro, está complicado. Vamos a ver ahora en un ratito que nos cuenta Melo. Ya estamos sobre las 7 de la mañana. Hacemos una pausita, vienen las noticias y seguimos hasta las 10, no se vayan, ya venimos.